Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Mónica, muy buenas noches. Qué gusto verte. Marcelo, buenas noches. El gusto es mío. ¿Estamos ya para empezar? Sí, empezamos esta curaduría rembrandtiana. Una aventura. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mónica Espinel de Ray. Soy historiadora de arte. Me dedico a la investigación en arte y el día de hoy es un honor para mí presentar a Marcelo Báez Mesa, autor, porque lo admiro inmensamente tanto como autor como persona. Bueno, Marcelo tiene un extenso e importante currículum, del cual me he permitido tomar ciertos datos que considero relevantes para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Marcelo tiene un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otros títulos de maestría y diplomados importantes. Es decano de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, aparte de otras valiosas experiencias que ha tenido en el mundo de la literatura y de la docencia. Ha sido editor de textos literarios ecuatorianos, es autor de libros de narrativa corta, libros de poesía, antologías personales, crítica de cine y autor de novelas. El buen ladrón, libro que escribe en el año 2019, es su libro número 18 y es su quinta novela. Este libro obtuvo, por esta pieza que considero una lectura obligatoria, y ya explicaré las razones por las que afirmo esto, obtuvo mención de honor en el concurso La Linares del año que lo publicó, 2019. Entre otros múltiples reconocimientos que ha tenido, he elegido citar que en el 2017 ganó el premio único del concurso de novela corta Miguel Donoso Pareja por la obra Nunca más Amarilis, que también tuve el inmenso gusto de leer y que, como podré explicar más adelante, tiene una cierta conexión con un recurso utilizado en El buen ladrón. Marcelo. Sí, Mónica, aquí estamos. Porque no te veo. Muchas gracias por empezar este trabajo de curaduría. Y estoy para intercambiar todo tipo de ideas contigo. Bueno, primero te quería volver a agradecer por haberme invitado a presentar tu novela y por permitirme hacerlo desde el punto de vista de la historia del arte. Te he dicho ya, y ahora lo digo a todos quienes me escuchan, se ha convertido en una de mis lecturas favoritas. Tendré también tiempo para explicar por qué. La he leído más de una vez, esta aquí es mi tercera lectura, y te confieso, Marcelo, que cada vez sigo descubriendo elementos, entonces eso es fascinante. Yo descubrí Rembrandt hace mucho tiempo, el siglo pasado, como un simple neófito o aficionado. Luego tuve que dar clases en la ESPOL cuando estaba en Las Peñas, daba clases de historia del arte en la carrera de diseño gráfico, y en el año 2002 asistí con mis alumnos a una hermosa exposición de grabados de Rembrandt. Esa exposición estaba curada por ti. Vaya coincidencia, no era todavía tu amigo, y para mí es un honor estar en compañía de la historiadora del arte que curó la exposición de Rembrandt, que es la protagónica en esta novela policial. Así que la novela es un poco la experiencia de mis años como docente de historia del arte, y sobre todo surgió como un divertimento de cinéfilo y al mismo tiempo un juego de lector de novelas policiales. Y la novela está dedicada a mi hijo, Rafael Andrés Báez León,
de 14 años. Él es muy fanático de las películas de Jigsaw, esta saga de Saw, ¿no? Donde hay un asesino en serie con unos métodos realmente muy ortodoxos. Entonces, estos elementos se conjugaron para poder entregar esta película noir que transcurre en el Malecón 2000. Y sabes que, como te decía, para hacer esta presentación justamente recurrí, me leíste la mente, que iba a decir en un momento que no te conocía, que no habíamos tenido la experiencia de poder intercambiar tantas ideas sobre cómo el arte puede atrapar a la literatura y la literatura al arte. Y quería recordar esa experiencia que es como un nexo que tuve y que tengo con tu novela, que justamente como tú lo dices, en el año 2002, cuando trabajaba yo en el área cultural del Malecón 2000, bueno, tener la oportunidad de responsabilizarme por la venida de estos grabados fue, como lo hemos conversado ya y nos podemos imaginar, un proyecto grandioso, tanto para la ciudad entera como para los primeros en enterarnos que éramos los que representábamos esta Fundación Malecón 2000 que iba a acoger estas piezas únicas, estos tesoros, ¿no? Y sobre todo, perdón que le interrumpa, y sobre todo tu exposición fue la gran apertura de Guayaquil hacia la internacionalidad. El puerto de Guayaquil, al igual que el puerto de Ámsterdam, en su momento, en su siglo preciso, se abría al mundo con un evento tan cosmopolita que dio paso a una visibilización mucho más fuerte en lo cultural, en lo que respecta a Guayaquil. Tanto fue el éxito que creo que un año después, 2 años después, llegó la exposición de grabados de Picasso. Así es, que tenía algo que era Picasso, perdón, Rembrandt visto a través de los ojos de Picasso, o sea, como que tenía una cierta continuidad en el relato, así es, así es. Y para referirme un poco a lo que me ocurrió y me ha ocurrido cada vez que releo tu novela, no me extrañaría que lo vuelva a hacer, es cómo tú logras, eso es lo que quería decir, que ni siquiera te lo había comentado porque recién lo vuelvo a sentir más intensamente, ¿no? Cómo tú logras transportar esa experiencia que de alguna manera puedo decir que fui testigo de no solo recibir estos grabados acá, ¿no? Cómo tu novela, cuando las personas la vayan a leer, que pienso que todos en Guayaquil asistieron a ver esa exposición, cómo tú agarras de una forma tan gráfica la esencia de lo que pasó. No recuerdo que estuvo aquí este personaje que aparece en tu novela, ¿no? Ed the Air, ¿no? Aparece en tu novela este personaje, a ver, no necesariamente que haya tenido una semejanza física con Rembrandt, pero un poco sentíamos que era la presencia de Rembrandt mismo acá entre nosotros, ¿no? Pero ¿por qué era la presencia de este personaje que vino con las cajas, tal como también aparece en tu libro, estas cajas así herméticas que emanaban un cierto misterio y que tenían una temperatura precisa para poder preservarlas? O sea, hay un proceso de investigación bastante fuerte y la novela pasó por una serie de borradores, quizás 20 o más borradores. Era una novela voluminosa, escrita en diferentes estilos, y el concurso en el cual mi novela fue mencionada, un concurso de novela corta, me permitió el ejercicio de condensación, de abreviar un universo que me estaba sobrepasando, y ya estaba llegando casi a los 20 años de tenerla inédita, y como tú bien dices, el arte ilumina ciertos aspectos de la vida, y en este caso también de la muerte. Por eso en mi novela se plantea mucho cómo el asesinato puede ser una forma de las bellas artes, como ya lo plantea Thomas de Quincy hace 2 siglos, ¿no? Y como los escenarios de homicidio también pueden ser vistos como una obra de arte, ¿no? No sé qué te parece a ti esa idea. Totalmente, totalmente, porque claro, ya nos estamos metiendo un poco en la trama de la novela, que insisto que es muy conectada
a la verdad de lo que pasó, ¿no? O sea, ¿por qué la presencia de este holandés? A ver, como lo vemos en la pantalla, estos grabados, y también tú lo explicas de una forma magistral, ya con tu imaginación de novela, ante la realidad del proyecto este cultural. Estos grabados vinieron del Museo Rembrandthuis, como sale aquí la imagen, localizado en Ámsterdam, ¿no? Entonces tenía que venir el director del museo, era una exposición itinerante, y como tú dices, para nosotros en Ecuador fue inmenso, y la presencia de él era como de custodiar justamente algo que se rompe entra esta aventura policíaca que está aquí en la novela, y el personaje holandés venía a evitar, ¿no?, que haya cualquier daño, que haya cualquier hurto, y resalto la palabra hurto o robo de estas piezas únicas de Rembrandt, y en todo el malecón se sentía eso, ¿no? La guardia, los guardias, carros blindados, la policía, el alcalde de la ciudad, sus representantes, el embajador de los Países Bajos, todos estos personajes que de alguna forma tú atrapas y juegan también dentro de tu novela. Tenemos aquí la presencia de Rembrandt que nos mira, cuidado, ¿no? Como cuidado decimos algo, porque ahí está nuevamente lo que quiero acentuar. ¿Cómo tú logras, Marcelo, desde la primera página, meter, ¿no?, involucrar a esta presencia de este personaje? Y si vemos la imagen siguiente, ahí está, ¿no? Para quienes lo pueden reconocer o no, la imagen que tenemos tenemos acá una imagen más clara, con mayor luz, y otra más oscura, con mayor sombra, ¿no? Es como un ejemplo del claroscuro de Rembrandt. Y acá está el catálogo de Rembrandt verídico del Malecón 2000. Entonces, sí. La figura de la izquierda sirvió para la portada del catálogo, recuerdo. Catálogo escrito por ti, y catálogo que fue la piedra angular de mi investigación. De hecho, cito una extensa bibliografía al final de la novela, pongo cada una de mis fuentes, y esta fue fundamental para mí porque contenía la información básica perfectamente condensada. Así es, así es. Y de alguna forma también explica el por qué tú elegiste Rembrandt como personaje y Guayaquil como personaje, que es un tema que varias veces te he comentado, y qué oportunidad mejor que poder conversarlo ahora, que a la vez en esta feria del libro, que es un éxito ahora de manera digital, también celebramos el bicentenario de Guayaquil, ¿no? Entonces en tu personaje, en tu novela, se entrelaza esta figura de Rembrandt que nos hace entrar al mundo de la historia del arte, y al mismo tiempo a Guayaquil. Y me golpeó mucho una entrevista que le hicieron a un escritor chileno de gran renombre cuando vino a Guayaquil a principios de este siglo. Dijo que no entendía por qué no había una novela que se ambientara en el Malecón 2000. Entonces, eso me llegó profundamente, y ya se detonó cuando vino esta exposición de grabados de Rembrandt que tú curaste, ¿no? Y recuerdo que en la exposición, la primera obra que se veía a la entrada era una lámina de cobre original, ¿no? No sé si dada de baja. Perdón que te interrumpa, que al comienzo fue un poco como, o sea, costó un poco poder hacer entender al público, pero lo logramos. Era prácticamente la pieza más importante, ¿no? Y también para todos los que van a leer tu novela van a sentir un poco también por qué esta placa tan pequeña contiene tanta riqueza histórica dentro. Estamos hablando del siglo XVII, y ver exactamente, uno de los compromisos de la curaduría era poder empezar con esta placa para que todos podamos de alguna forma venerar la importancia histórica y estética de la placa, ¿no? Y el hecho de que la hayas puesto
a la entrada y que sea la primera obra que la hayas visto, hizo que yo me enamorara de la idea de robarla, pero de robarla de manera literaria. Bueno, ¿no? la robaste. La robaste. Era una tentación ponerla allí al principio, ¿no? Y ni siquiera recuerdo qué lámina de cobre era, pero evidentemente era el objeto más preciado, más importante, y es el que se pierde dentro de la novela. Y que como digo, si los que nos están escuchando la han leído, o después podemos hablar de eso, o la pueden volver a leer, es una de las novelas, tú sabes que soy buena lectora, me gusta leer, y cuando siento que un libro debe ser leído más de una vez, lo hago, y este es uno de ellos, ¿no? Sabes que esta imagen que también nos ha dado muchos temas de conversación, Marcelo, es una imagen que a mí me parece importantísimo, ¿no? Fundamental, que confieso que fue más en la segunda y tercera leída, y ahora quisiera compartir la experiencia, que lo valoré, ¿no? Porque Marcelo Báez, no solo esa imagen, sino desde la primera página de la novela, que como digo es lectura obligatoria, El buen ladrón, nos da ciertos guiños, ¿no? Guiños, pistas, nada está porque sí. O sea, definitivamente Marcelo se ve muchos años de investigación y de pasión por esa novela, porque todo lo que está tiene un sentido más allá. Entonces, aparte, esto aquí es la historia del arte, pero en su apogeo para hablar de Rembrandt. Este es el Buey desollado, uno de sus óleos más conocidos, y perdón, no tanto más conocido por el tema, sino por algo que nos une en esta reunión, que es el trabajo del claroscuro, ¿no? Podemos ver la siguiente también. Pero antes quería decirte que esta pieza del Buey desollado es importante dentro de la novela porque el asesino, apodado el carnicero del malecón o el asesino del rompecabezas, va dejando dentro de sus víctimas una pieza de rompecabezas, y en este caso deja uno de los fragmentos del buey desollado. Claro, claro. Me parece, eso me encanta que lo hayas dicho. Bueno, como dije, es un punto importantísimo porque eso ya es como el valor agregado de tu novela, esta ficción extraordinaria, con mucha riqueza, acompañada a la historia en sí, a la historia del arte de Rembrandt. La imagen anterior tenía este mismo buey desollado, que como tú dices, sino una tremenda referencia, es una metáfora, pero vívida, de lo que pasa en la novela. Entonces, al ver la imagen y al leer la novela, es como prácticamente verlo en una escena de teatro, ¿no? Y acá vemos en la primera imagen, a diferencia de ahí hay mucha iluminación, y esa es la que más me interesa, porque eso también está presente implícitamente en tu novela, ¿no? El trabajo del claroscuro de Rembrandt está en las manos y en la mente del autor, en la producción del autor. Acá este tiene un elemento muy importante y singular en Rembrandt, que aparece una imagen femenina, que también apareció, no es necesario volver a ver, pero apareció también en la imagen anterior, pero acá es más importante aún, porque convierte este cuadro lleno de claroscuro, ¿no? De ese contraste, este juego entre la luz y la sombra, que es el dramatismo teatral propio del barroco. Rembrandt, siglo XVII, barroco, ¿no? Entonces tenemos esta figura muy barroca en su posición, en su pose, y como que está observando. Y yo quiero, Marcelo, si tú estás de acuerdo, decir que nosotros somos un poco esa mujer que está constantemente, desde el primer momento en que algo pasa repleto de misterio y muy, como tú dijiste, ¿no? Este carnicero del malecón, nos lo pones apenas entramos a la novela. Entonces, desde el primer momento nos convertimos en esta actitud de mirones, que yo también fui testigo, ¿no? Como decía, pues no con la soltura y tu narrativa, pero un poco más como que fuera una información de prensa, que también pasa en tu novela. Yo puedo recordar cómo ponían las cintas amarillas para marcar la distancia entre las personas. Todo eso que tú relatas me permite a mí decir, Marcelo, que tú juegas, la novela juega
con la realidad y con la ficción. Y me parece que lo haces de una manera magistral, donde acá también recuerdo contigo, conversamos una vez con alguien que admiramos tanto, a Cecilia Vera, crítica literaria, que decía, ¿no? Esto de la personificación de Guayaquil, ¿no? Como que tú pones, creo que en la siguiente imagen que tenemos, puedes poner, ahí está. O sea, siento, este punto quería decirlo y escuchar tu opinión. ¿Cómo tú logras, desde el inicio de la novela, unir estos polos, se puede decir, culturales, geográficos, de clima, como tú decías también, ¿no? Había que este clima, la humedad y la temperatura, todo era un proceso de cambio. Y tú lograste en una novela hacer lo mismo que pasó en la realidad, ¿no? Como que Ámsterdam y Guayaquil se pusieron en el mismo nivel. Lo importante de esta analogía que tú haces es este amor por Guayaquil que está latente en toda la novela, ¿no? La primera línea es muy clara, dice, si yo fuera una ciudad, me gustaría ser Guayaquil. Y mi idea es crear un detective guayaco, un sabueso de arte guayaco. De hecho, este es un tipo sesentón de la categoría del Art Cop, el policía de arte. Ese tema tenemos que hablar también, interesantísimo. Y siempre está vestido de lino blanco, guayabera, sombrero. con sombrero de jipijapa, no de Panamá, obviamente. Y mi obsesión fue esa, darle a Guayaquil un detective muy, pero muy guayaco. Y quizá no conseguía hacer una gran trama, sobre todo en su resolución, pero me parece que sí, el personaje es realmente nada olvidable. Así es, Johan se va, y su nombre tiene también esos elementos de humor, de seriedad. Sí, acá tenemos algo interesante que tú también logras en tu novela, otra vez viéndolo desde el punto de vista de la historia del arte de Rembrandt. Y acá también una pregunta para ti, y me encantaría también que quede en la mente del público, de los lectores, del público lector. Tenemos acá, de un lado, al autorretrato de Rembrandt con capa y ojos muy abiertos, 1630, uno de los retratos de Rembrandt joven. Del otro lado tenemos también el mismo Rembrandt, ¿no? Joven, su autorretrato con Saskia. Y estos ya son grabados. Nos introducen al mundo del grabado de Rembrandt, que tal como sale también en la novela, informas la cantidad de grabados, la cantidad de producción de grabados que tuvo Rembrandt. No por considerarse una técnica más fácil o de menor importancia que los óleos y las pinturas. Veamos el siguiente para poder decir mi punto. Ahí tenemos a Rembrandt, el del catálogo. Y el siguiente. Y ahí tenemos a un Rembrandt ya en 1648 que denota inmediatamente un cambio en sus facciones. Seguimos hablando del grabado al agua fuerte, agua tinta y burín. Ahí no está la punta seca, que vamos a hablar después, que fue la técnica más, no digamos más importante, pero que él desarrolló una maestría con la punta seca. Pero el agua fuerte también fue una técnica importante en él. ¿Y qué fue lo importante de Rembrandt en sus grabados? Que también de alguna forma traspasa a tu libro, y ahí ya va mi pregunta, que Rembrandt tuvo una vida de altibajos, ¿no? Al comienzo era un pintor célebre, un pintor y un grabadista que tenía muchos coleccionistas y que le compraban. Saskia, que vimos hace un momento, era la alegría de su vida. Y de repente la historia de él como pintor decae, ¿no? Declina. Y tú también lo recoges de alguna forma interesantísima porque lo haces a través de un diálogo que vamos a hablar después. Pero entonces, por ahí va mi pregunta. ¿Qué Rembrandt es el que aparece en tu novela? ¿Es el Rembrandt joven o el Rembrandt
mayor, más sombrío, que le haya caído el peso de la vida. Es un Rembrandt envejecido, en declive. Es el Rembrandt del grabado que está en la pantalla, que es el grabado que da origen a mi novela. Para no usar el mismo grabado, le pedí a un alumno de diseño gráfico que me borrara la imagen de Cristo y la imagen de Gestas, el otro ladrón. Sí, y que solamente dejara la imagen de Dimas, el buen ladrón, para poder tener un grabado exclusivo dentro de mi historia, ¿no? Y ese es el grabado que se roban. Es un grabado apócrifo, perdón, es una lámina de cobre que se roban. Es una lámina apócrifa que no existió para nada, pero la necesitaba como un dispositivo narrativo esencial. Y me parece que el Rembrandt en declive es el que viene a Guayaquil en el delirio del asesino, que sostiene un diálogo con Rembrandt en pleno malecón, ya sea en la Torre Morisca o en plena rotonda, y en ese delirio hay una comprensión cabal de lo que es estar en una ciudad como esta, en plena época de la regeneración urbana, ¿no? Entonces, nunca me había planteado eso, Mónica, gracias por hacerme caer en la cuenta, que el Rembrandt que llega en el contexto de mi novela es el Rembrandt ya en la etapa final de su vida, el Rembrandt sin Saskia von Willenburg, ¿no? A quien pierde en el camino, ¿no? Sí, y es interesantísimo a lo que hemos llegado hasta ahora, porque si sintetizamos un poco antes de llegar a lo más profundo, para mí hablar de las tres cruces va a ser lo más importante de esta conversación contigo. O sea, ya sabemos que hay un misterio por resolver y del que como lectora pienso que le va a pasar a muchos, es el tipo de novela en la que uno se involucra, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay algo de suspenso, de misterio, de homicidio quizás, algo parecido al buey degollado. Ya sabemos que no podemos leer apuradamente tu texto, ¿no? Es una lectura atenta, porque estas pistas nos llevan a mezclar cuestiones de la historia del arte que a mí me han deleitado poder revisar a partir de tu libro, ¿no? Cuestiones reales de la historia del arte, como hemos hablado de la vida de Rembrandt, del declive, tal como tú lo mencionas. Y luego, constantemente estamos viendo todo lo que pasa en estas escenas que, como dije hace un momento, son teatrales. ¿Y por qué? Porque ocurren en nuestro malecón. Y algo que tus palabras me hicieron acordar, que no quería dejar de mencionarlo, hay un factor nostalgia, ¿no? Que también de alguna manera siento que yo lo viví cuando iba diariamente al malecón en esa época. Había sido recientemente el momento de la regeneración urbana, ¿no? La renovación del malecón. Y había mucho esta ilusión de ese espacio nuevo, la exposición tanto en la realidad como en tu novela se da en el Mercado Sur, en el renovado Mercado Sur. Pero al mismo tiempo había esa nostalgia de muchos, quizás de las generaciones anteriores, de cómo era la cara de Guayaquil antes, ¿no? O sea, un poco como, ya no va a ser así porque ya cambió, ¿no? Y me parece que tú recoges esos elementos dentro de tu novela, también en diálogos, ¿no? O sea, cuando Rembrandt le dice a este personaje que hay que leer quién es ese personaje, y en pleno malecón le dice, me gusta tu Guayaquil, me hace acuerdo a Ámsterdam, que fue avanzando. O sea, esa apropiación de elementos y ese traslado de Rembrandt, que yo también pienso que es el Rembrandt
viejo, pero también puede ser el Rembrandt joven, ¿no? Cuando está hablando del progreso de Ámsterdam, o sea, es como una interrogante, como cómo lo lee cada cual, ¿no? Todo puede pasar dentro del delirio de un homicida en serie o un homicida en serio. Y homicida que conoce muy bien las técnicas del grabado y los procedimientos y procesos, y que dentro de sus formas de asesinar hace siempre analogías entre lo que es el cuerpo como lienzo, el cuerpo como superficie donde grabar un estilo, porque la novela también tiene una seria investigación psicológica. En la bibliografía se puede leer los libros que consulté sobre cómo se hacen perfiles psicológicos de homicidas en serie. Y lo más peculiar de este asesino es que conoce las técnicas. De hecho, la novela tiene 3 partes. La primera se llama Preparación de la placa. La segunda se llama Técnicas de grabado e impresión. Y la tercera se llama Develación de la obra. Entonces busqué esta estructura tripartita de 3 actos, que es la clásica estructura aristotélica que es necesaria para una novela policial. Estructura encajonada como un tríptico, es decir, 3 actos donde se debe suministrar la información precisa, y sin esa estructura es imposible poder ordenar tantos hechos, tantos elementos, sobre todo si cada capítulo tiene una fecha con su hora exacta y recoge exactamente los acontecimientos sucedidos en esa hora exacta. Eso se puede apreciar en el índice. Entonces, es una oda a la minuciosidad, a la captación de los detalles, ¿no? Es muy conocido el dicho, Dios está en los detalles, pero en mi novela es el diablo también. Así es, así es. Y bueno, perdóname que nuevamente lo veo a través del arte, pero me parece que es necesario marcarlo aquí, porque así como usas esos elementos y esos dichos, no quiero olvidarme de este personaje, casi protagónico también, este detective Art Cobb, cuando en algún momento dice en el libro, estoy harto de tantos claroscuros, ¿no? O sea, como tú recoges ese elemento que es tan simbólico en el arte, en la estética de Rembrandt, y que también se vuelve un elemento permanente en la trama de tu novela, ¿no? Especialmente en la parte del develamiento de la obra y los sucesos. Y acá en las 3 cruces lo manejas de una forma extraordinaria, ¿no? Lo que habíamos hablado ya también, esa intertextualidad que tú logras, ¿no? A través o a partir de las 3 cruces. Ahí estamos. Yo quería mencionar, antes de darte la palabra para hacer una pregunta más precisa, a ver, las 3 cruces como tal, y esas fueron grabados que vinieron a Guayaquil y que tuvimos la oportunidad de apreciar, es uno de los grabados maestros, emblemáticos y simbólicos de la historia de Rembrandt, ¿no? Con el uso de la punta seca. Con esta logra figuras con ángulos definidos, como lo vemos ahí, y también logra estas líneas suaves y efectos tonales. Rembrandt dibujó estas composiciones directamente sobre la lámina de cobre, que también la hemos nombrado, utilizando la punta seca, ¿no? Y acá está ya más preciso y más claro el ejemplo para explicar la fuerza del claro-oscuro, ¿no? Este juego con la luz y la sombra. Y si vemos la siguiente imagen, estamos frente al juego imaginativo, literario que tú has hecho, has logrado, con el buen ladrón y lo que tú mencionaste, ¿no? Que lo hiciste a través de alguien que borró. O sea, en ese momento tú fuiste Rembrandt, ¿no? Decidiste qué borrar y qué dejar. Cuando describías estos estados,
de las tres cruces, con respecto a curvas, trazos finos, zonas claras y oscuras, parecía que estabas describiendo la trama de mi novela. Y sí, nunca me había puesto a pensar que un escritor pudiera ser un pintor así tan preciso como un Rembrandt, que se da el lujo de eliminar personajes. Le dije a mi alumno, elimíname a Cristo y elimíname al ladrón, que se llama Gestas, y déjamelo a Dimas, el buen ladrón, ¿no? Y tienes razón, en esas instrucciones muy precisas de qué borrar, en ese palincesto, está la clave de lo que es mi novela policial, ¿no? Esta es la lámina de cobre que se pierde, que se roba dentro de mi historia, y que el lector llegará a saber si se la recupera o no. Porque en la historia que yo narro hay una doble trama: los asesinatos y el robo de la placa de cobre. Y la gran interrogante es, ¿qué se va a resolver? ¿Se va a atrapar al asesino o se va a atrapar al ladrón? ¿No? Así es. Entonces, esa es la gran interrogante, y por eso fue que le puse el buen ladrón a la novela, porque el homicida firma sus cartas, sus comunicados oficiales, los firma como Dimas. Entonces, él se hace llamar Dimas. Dimas era un asaltante de caminos, era un personaje que en los protoevangelios está muy bien documentado, y Dimas como personaje bíblico ya de por sí amerita una historia solamente para él. Pero decidí concentrarlo más bien simbólicamente en este homicida en serie. Y lograste también algo interesante, que es la importancia que Rembrandt le daba a los temas bíblicos, ¿no? Y acá he traído, que también está nombrado por ahí en la novela, otro de los conocidos óleos de Rembrandt, la lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp, uno de sus tempranos óleos, que me pareció también válido, porque el personaje retratado en vida real, ¿no? Tiene su historia, que era también un asesino, ¿no? Un malhechor. Entonces, por ahí es interesante también ver cómo estos personajes que, repito, podemos ser nosotros, están ahí junto a él, y es un personaje con mucha relación a Dimas. Y si vemos la siguiente... ¿Sabes? Nunca me había puesto a pensar en ello. No recordaba ese dato tan valioso de el cadáver diseccionado era de un ladrón. Sí. Y me haces ver lo literario desde tu punto de vista tan valioso. Y esa gente que está allí con el doctor Tulp, y son los lectores, ¿no? Y están diseccionando la novela, la historia, un texto literario. Gracias por arrojar una luz sobre ello. Y lo más interesante, para terminar ese tema y que lo tengan presente cuando lo lean, es que el mismo Rembrandt, llamemos el viejo Rembrandt, conversa en el malecón y sale de sus palabras: acuérdate de la lección de anatomía del doctor Tulp. Entonces te vas más allá y te encuentras con este asesino. O sea, por ahí también hay esa conexión, ¿no? Y bueno, un poco para terminar, por si hay algún otro comentario o alguien quiere hacer alguna pregunta, me parece que es interesante marcar lo del art cop que tú nombras, porque tanto en obras de Rembrandt como en obras de Picasso, de Renoir, de tantos artistas ha habido este robo y este hurto. La última imagen era de una obra de Rembrandt que fue robada del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston. Pero también esta idea del art cop, ¿no? Que tú la manejas perfectamente porque está muy conectada a la realidad del mundo del arte, ¿no? Los robos de obras y de piezas maestras.
Mónica, me están preguntando por interno, en la preparación para la novela, ¿conoció o entrevistó a un detective guayaco? La respuesta es no. Me entrevisté vía mail a principios del siglo XXI con un ARCAP de Los Ángeles. La figura del policía de arte es, por cuestiones presupuestarias, no existe en un precinto de policía lo que yo me invento en la novela, que es una unidad contra robos y atentados hacia el arte. Entonces, este policía californiano me dio toda una serie de directrices que valoré muchísimo. Y por él descubrí que en Italia es donde más art cops y policías del arte existen por la cantidad de robos, ¿no? que hay. En Francia también creo. Correcto, sí. Y de hecho, Mónica, mi novela intenta ahondar todo ese what if, qué pasaría si se robaran una obra tan importante en Guayaquil, en un evento tan cosmopolita, tan internacional, ¿no? Y el escándalo internacional que supondría ello, ¿no? Así es. Me pregunta alguien en el chat, ¿hay alguna conexión entre el cubo Rubik del detective y el proceso para resolver el misterio? No. El cubo Rubik que siempre tiene el detective guayaco, Johann Sebastian Chambers, es una forma de mitigar el estrés, así como otros juegan en un Game Boy o están jugando en el celular, qué sé yo. Mi detective siempre está jugando con el cubo Rubik. Me pregunta Raúl Vallejo en el chat, para quienes no han leído la obra sin caer en el destripamiento del texto, ¿cuál es la trama de la novela? Es un detective guayaco que hace una pesquisa del robo de una lámina de cobre de Rembrandt de una exposición en el Malecón 2000, y al mismo tiempo son los asesinatos que se dan alrededor de esa placa de cobre. Y vamos cerrando, Mónica, unas palabras de despedida. Seguro. Yo había escrito lo que quería que sea mi conclusión en ese análisis que lo he llamado artístico-literario, literario-artístico que hemos hecho, diciendo que el final de la novela me lleva a mi idea inicial, ¿no? No nos podemos despegar de elementos de la realidad con historias inventadas que fluyen en la novela. Cuando la terminamos, revisamos constantemente el misterio, si ha sido resuelto o no. Nos quedan en la mente las piezas o pistas que nuestro amigo autor nos ha dado, y tal como pasa en el mundo del arte, transcurre el tiempo y seguimos repensando la novela, que es lo que pienso que nos pasa, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Tienes que pasarme ese texto. Y Claudia Novoa me pregunta en el chat, dice, en nuestra historia del Ecuador hay un robo de obra del arte, calle 14 de Camilo Egas. Desapareció en Nueva York para siempre. Es un gran tema el robo de arte. Me encanta tu concepto y voy a disfrutar ese detective en Guayabera. Claudia, ya se me adelantaron. Alguna vez sí pensé en ello, pero nunca cuajó la idea. Ya hay un cómic que se llama El ejército de los tiburones martillo, que es un cómic que relata el robo de una obra de Camilo Egas. El ejército de los tiburones martillo. Y cuéntale, hay que contarle a Claudia también, que por ahí ha estado en tu mente el robo de un caspical, que ha estado resuelto, ¿no? Un capítulo que saqué de mi novela, por cuestiones de espacio, de extensión, mejor que la saqué. Mi detective se enfrenta al robo de un Cristo de Caspicara. Es una escultura de madera. Entonces, ese es un desafío mucho más fascinante en términos policiales, en términos estéticos también.
Bien, yo cierro este evento agradeciendo a Cecilia Ansaldo por el espacio concedido, a Blanquita Roca, que hace malabares y que resuelve problemas a medida de surgir. Te quiero mucho, Blanquita. Y al público presente que se ha dignado en escucharnos, a mí y a Mónica, y a los que amablemente también hicieron las preguntas más precisas. Me despido con unas palabras de la novela de Rembrandt. El asesino es el artista, el detective es el crítico. El asesino es el artista, el detective es el crítico. Es una frase de Chesterton que sirve de epígrafe para la obra. Y me parece importante ejercer también como crítico, más que como lo otro, que es el ser artista. Mil gracias, Mónica, por esta presentación. Gracias, Marcelo. Y gracias también a Claudia, Cecilia, a todos en la Feria del Libro, que siga siendo un éxito.